santo cuerpo. Ya nuestras horas dormido en la vientre de la tierra, con fuego tan arrendido, como otro has metido en el vientre de la ballena. El Rey de los cielos dentro de la tierra, qué dolor, el más alto y más excelso. Cállase, mira al cielo, superpoderoso y Señor. En el monumento honrado metieron a nuestro Dios, de piedra y muy labrado, que para sí ha ordenado el uno de aquellos dos. Una gran pena tomaron y encima de la pusieron, y así convirtió dejaron, y la Marías llegaron al y penosas estuvieron. De esta manera acabaron las penas del Rey eterno, las cuales nos remediaron con su muerte y nos libraron de las penas del infierno. Oh, qué triste compasión, oh, qué desgracia inaudita, ver difunto al Redentor, por salvar al pecador de la culpa tan precisa. Pecador, si contemplara la causa de esta aflicción, con qué duro de miraros, y cuál sentido no hallarás quebrando tu corazón. Y un sepulcro enterrado queda nuestro Redentor, el corazón herido. No seas duro ni obstinado al sentir con amor. Contemplad y pecador en la muerte del gran Dios, no despreciéis el valor de su sangre y de su amor, que quiso morir por vos. Cree que el amo es alegría, pues la pena se acaba, de Jonas y de Maríos, canten todos melodías que Cristo resucitó. Oh, solquita de los duelos, fue la muerte de tu autor. Oh, luna en los cielos, de adeso desconsuelos, que resucitó el Criador. La madre dolorosa, deja del llanto y la pena, y muéstrate muy gozosa, que la victoria es gloriosa de vuestro Hijo, Señora. Después de haber explicado el divino Salvador, del limbo fue bajado, que los santos con agrado esperaban el Redentor. Así que su alma entró junto a aquella oscuridad, al punto lo desterró, y todo resplandeció por estar su majestad. Que consuelo recibió Adán y Eva, que allí estaban, cuando al Redentor miró, y que todo se cumplió lo que ya profetizaba. También todos los santos que allí estaban esperando la venida sin quebranto de Cristo, con gusto tanto recibirán cantando. Todos
amor supremo, y en el sepulcro se fueron, y allí todos estuvieron hasta aquel día tercero. Así pues que amaneció aquel día de victoria, amaneciendo el alba rompió. Jesús ya resucitó con alegrías de gloria. Al punto se derribó los soldados que allí estaban. En el sepulcro se sintió aquel espanto que dio, que confuso admiraban. Sin quebrantar pues las losas, salió Jesús del sepulcro con acción tan misteriosa. Su resurrección gloriosa con admiración de todos. Huyendo de allí se fueron a dar cuenta del suceso a los judíos que supieron el concilio y del supieron donde procede el exceso. Aquí fue la confusión de los malvados judíos, pues sus falsos corazones no logran las intenciones que desean como impios. Ya del profeta llegó lo que profetizado habla. Ya el Señor resucitó. El enemigo triunfó con la gloria que desea. Aquí las apariciones que hizo la amistad de Cristo para dar con sus acciones crédito en tantas acciones que nos los da por escrito. Su gran doctrina siguiendo Cristo nuestro Redentor, llegó al camino amado para ver con mucho agrado a la Madre de Honor. María estaba esperando con grande contemplación. Entró Jesús relumbrando y a su madre saludando con alegre corazón. Alivio tan induciente aquellas lagas divinas, claras y resplandecientes, de aquellas indignas gentes herido en su cuerpo había. Luego pues se partió para ver a la Magdalena, que también se demostró en su pasión como vio con más dolor y más pena. Ella pues quien asistió en aquel sepulcro santo y tanto se desveló, y así también mereció ver Jesús entre tanto. El Señor quiso mostrar primero a sus discípulos por el amor singular, porque esto fue ejemplar y nos sirviese de estímulo. Pedro y Juan como supieron que su maestro resurgió, para el sepulcro se fueron, y allí solamente vieron la sabana en que envolvió. Así creyeron con fe aquella resurrección, y de verdad le dio. Y así su morada se fue a ponerse en oración. Y estando pues contemplado este misterio divino,
San Pedro, San Juan Blanco, al Señor pues relumbrando les mostró con amor fino. Como Pedro y Juan eran los que se habían mostrado con pena más verdadera. Muy precioso primero fuera que los otros visitando. Pues que apuesto no temieron, aunque la andaban buscaron, para el sepulcro se fueron, y los guardias allí vieron, caso no hicieron, dejando. ¿Qué cosa pues recibió ver Pedro a su maestro amado? Y más cuando le mandó, de hasta suerte le habló con amor y con agrado. Pedro, vete a avisar esta nueva a tus hermanos, y acuesta fue conformar, y que todos puedan dar crédito muy afirmado. San Pedro pues respondió, como merece, Señor, un indigno como yo, que tanto bien mereció del centro de vuestro amor. Yo partiré publicando por todo el mundo, Señor, que tú habéis resucitado. En este misterio sagrado predicar de tu favor. Luego al mundo se partió San Pedro a predicar este misterio que vio. Todos créditos le dio de este patente verdad. La aparición ante los discípulos que Iban al castillo de Emaús. Estando pues caminando, Los discípulos pues salió el Señor encontrado y les fue acompañando y conversaron con él. El Señor les preguntó qué es lo que iban hablando. Los dos pues les respondió: Señor, la muerte que dio a nuestro Maestro amado,
triunfante a Cristo amado. El cual vista no creyó, hasta que no vio y tocó y al llaga de su costado. Cristianos y aparecido, quieres a un Dios amar. abrid pues vuestros sentidos, El paso que habéis oído, y la pasión no olvidar. Contempla lo que pasó. Aquel Señor humanado, Tormento que padeció. hasta que en la cruz murió. Redimir Tu pecado debes agradecer, sin pasar de ni un momento. escrito en tu memoria traerás, Escrito en lágrimas bien, por tan gran merecimientos mira pues el buen ladrón, de la gloria ya gozando. por su firme conversión, Contemplar la pasión que el Señor iba pasando. mártir no quedó. En el tormento severo, En los judíos le dio. porque a voces confesó, A Cristo Dios verdadero. Y también el centurión, y muchas que convirtieron por lograr esta ocasión, de la sagrada pasión, todos al cielo subieron. Si tú cristiano que hacéis, tienes a contemplación. porque al punto no podéis, El remedio pues que habéis, perdida tu salvación. Y así mira pecador, aprenden vuestro sentido. no despreciéis el valor De la sangre y el amor de aquel Dios que te ha querido. Si puesto que ha pasado aquel diluvio de pena, que sobre el Señor le dio, y el triunfante resucitó, quitando vuestras cadenas, ya bien puedes enmendar. y dejar tu mala vida. Basta de tanto pecar. Mira qué cuenta has de dar.